Luján es una ciudad situada junto al río llamado del mismo nombre, en la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Se encuentra a 68 kilómetros y al oeste de la ciudad de Buenos Aires, siendo una de las ciudades más importantes del interior bonaerense. Muy conocida por la Virgen de Luján y su basílica enorme, monumento gótico inaugurado oficialmente en 1910, con 2 torres de 106 metros de altura, que es su principal fuente turística, además de ser un importante centro religioso católico, receptor de grandes peregrinaciones anuales. La más importante en el mes de octubre, donde se encuentra desde el siglo XVII una célebre y milagrosa estatuilla de la Virgen María. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, 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 Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Santa María, Santa María, Santa María, Santa María. Pero antes vayamos a esta inmesionante historia. En el año 1536, en el mismo año en que fue fundada Buenos Aires, cabe destacar que Buenos Aires fue fundada 2 veces, primero por Pedro de Mendoza, un 2 de febrero de 1536, bautizada con el nombre de Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Nada casual, ¿verdad? La cual tuvieron que abandonar la ciudad por los ataques indígenas, y por eso se libra una batalla contra los mismos. Llegando el mes de junio se libra el combate de Corpus Christi entre los conquistadores e indios, que eran 10. Allí participa un capitán llamado Pedro de Luján, que es malherido y muere a orillas del río. Desde allí agregaron su nombre y el nombre de la ciudad llamada Luján.
¿Y saben qué significa Luján? Aquí les cuento. Aunque algunos nombres son de sonido similar, como Luana, pueden tener orígenes germánicos como guerrera. Luján es de raíz latina española. Y además de ser este nombre propio femenino y un apellido de origen español, etimológicamente se asocia al latín luxare, brillar, dar luz, o lucianus, luminoso, evocando protección, fe y un origen andaluz o aragonés. Se interpreta como dar brillo o resplandor. Y la Virgen María da ese resplandor en Argentina como una estrella del camino. Pero sigamos con la historia. Un 11 de junio del año 1580, Juan de Garay refunda la ciudad de Buenos Aires. La fundación definitiva fue el 11 de junio de 1580 por Juan de Garay, que rebautiza Buenos Aires llamándola Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. Se dan cuenta cómo Dios va anticipando todo, ¿verdad? ¿Casual el nombre de María o designio de Dios? Allí se reparten las tierras entre sus 62 colaboradores, en su mayoría criollos, hijos de la tierra. Reparte estancias y entre ellas toca como base el río Luján, que en 1605 se construye la primera estancia que actualmente se levanta la ciudad de Luján. Y aquí viene lo más importante. En el año 1630, una carreta que transportaba dos estatuillas de la Virgen María, una representando a la Inmaculada Concepción y la otra la maternidad de María, se queda detenida ante el asombro de todos. La carreta empujada por bueyes no se podía mover. Entonces comenzaron a bajar toda la carga de la carreta. Al quedar vacía, la carreta se movió. Volvieron a subir la carga y otra vez no lo podían mover. Hasta que a alguien se le ocurre bajar solamente la imagen actual de la Virgen María, y la carreta con todo el resto del equipaje se movió. Al subir la imagen a la carreta nuevamente, no se movía. Tras el susto y el asombro, decidieron dejar la imagen de la Inmaculada Concepción allí, como señal de que la mismísima Virgen María quiso quedarse en ese lugar para siempre por decisión divina, por lo que es trasladada a la estancia sobre la cual se levanta la ciudad de Luján. Frente a la basílica se encuentra el Cabildo con sus pabellones construidos en 1792, que funcionó como sede de la Comandancia General de la Frontera Sur desde 1779, que albergaba a la tercera compañía llamada Blandengues. Este cuerpo de caballería, creado en 1751, era responsable de la vigilancia y protección de la frontera pampeana contra los malones indígenas. Fue esencial para la defensa frente a los pueblos originarios en la zona pampeana y la parte sur de la gobernación de Buenos Aires. Más adelante, este cabildo de Luján fue clave en la época colonial y de la independencia argentina, donde pasaron importantísimas figuras como ser el general Manuel Belgrano, el general Don José de San Martín. Alojó también al virrey Sobremonte en julio de 1806, quien se detuvo allí en su ida a Córdoba, con un tesoro durante las invasiones inglesas. También estuvo Cornelio Saavedra, y el comandante inglés Beresford, Pack y piratas ingleses capturados durante las invasiones inglesas. Albergó a los húsares de Pueyrredón, quienes se reunieron allí para la reconquista tras las invasiones inglesas. Fue el lugar de tránsito de los ejércitos de Manuel Belgrano. Sin educación no hay libertad posible. Y sin respetar la voluntad del pueblo, no hay nación que resista.
y José de San Martín. Los húsares de Pueyrredón, reconocidos como fundamentales en la defensa durante las invasiones inglesas. El regimiento primero de patricios, destacados por su papel en la defensa de las ideas de la Revolución de Mayo. Como los argentinos todos sabemos, la primera invasión inglesa sucedió desde el 27 de junio hasta el 12 de agosto de 1806 al mando del británico William Carr Beresford, desembarcando por Quilmes por el sur de Buenos Aires, quien fue derrotado por Santiago de Liniers, que organizó la reconquista juntamente con la heroica participación de en aquel entonces cadete Martín Miguel de Güemes. Del 12 de agosto de 1806, con su audaz acción y protagonismo en el Río de la Plata, con un grupo de 50 jinetes de los húsares de Pueyrredón contra 100 marineros y fusileros, artilleros con 26 cañones a bordo en la fragata inglesa Justina o Justine, quedando así anclados por la bajante repentina del Río de la Plata, siendo atacada por todos los francos, logrando su rendición allá por el norte del país. La segunda invasión inglesa, tras tomar Montevideo al mando del británico John Waterloo, fue entre junio y el 7 de julio del año 1807. En su fallido intento por recuperar Buenos Aires ante la defensa descomunal organizada por Liniers y Álzaga, obligando a la retirada final del ejército inglés. Por lo tanto, este cabildo, además de ser el primer ayuntamiento en reconocer a la primera junta de gobierno de 1810, fue también un lugar estratégico para las tropas de Santiago de Liniers y Juan Martín de Pueyrredón, que se reunían allí frente al pie de la Santísima Virgen. Por el mismo año de 1810 lo asignan a Manuel Belgrano en la campaña al Paraguay y, yendo al frente de su ejército en viaje, invoca la protección de la Virgen María, por lo que fue correspondido, sobreviviendo a la batalla. Unos años después, en 1812, Luján hace llegar al general San Martín y a su regimiento de granaderos, por él mismo creado, un buen número de caballos para su ejército. En el año 1813, en la batalla de Salta, Belgrano, después del triunfo del 20 de febrero, hace llegar a su hermano Carlos, designado comandante de Luján y del ayuntamiento, 2 banderas arrebatadas a los realistas por la victoria y en agradecimiento para que sean depositadas a los pies de la Virgen. Pero después de las derrotas de Vilcapugio del 1 de octubre y de Ayohuma del 14 de noviembre del mismo año 1813, fueron golpes devastadores para el ejército del norte, bajo el mando del general Manuel Belgrano, que tuvo una dolorosa retirada hacia el sur, entregando el mando al general San Martín. El triunvirato inicia un sumario a Belgrano para investigar la pérdida de la artillería, la desorganización de las tropas y los errores tácticos que llevaron a la derrota. A pesar de las victorias previas del general Belgrano, este debe permanecer en calidad de demorado en Luján por varios días. Más tarde, en 1818, después del triunfo de Maipú, San Martín, en viaje a Buenos Aires, descansa por unas horas en Luján. En el año 1852, Urquiza y el Ejército Grande, antes de enfrentar a Rosas en Caseros, pasa por Luján y se detiene unos días en los campos de Álvarez, donde se incorporan varios vecinos de esta ciudad. En 1859, Urquiza se enfrenta a Mitre, pero antes de enfrentarse, las fuerzas de Buenos Aires y la Confederación, Mitre pasa por Luján, y esta vez Mitre incorpora en su ejército a algunos vecinos. Después del triunfo en Cepeda,
Urquiza, en viaje a Buenos Aires, se detiene con su ejército en Luján. Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre fueron figuras claves de la Organización Nacional de Argentina entre los años 1852 y 1862. Urquiza, federal del litoral, impuso la Constitución tras Caseros, mientras que Mitre, líder porteño, buscaba la hegemonía de Buenos Aires. Su enfrentamiento cumbre fue en la batalla de Pavón, en el año 1861, donde Urquiza se retiró inexplicablemente. El misterio de Urquiza, permitiendo el triunfo de Mitre y la unificación del país bajo el proyecto porteño. Esta victoria en Pavón marcó el fin de la Confederación y dio inicio a las presidencias históricas, con Mitre como primer presidente constitucional del país, unificado en 1862. Muchos pasaron por Luján, entre ellos los grandes de la historia, como también los más sencillos. Dicen que Manuel Belgrano se inspiró en los colores del manto de la Virgen para la creación de nuestra bandera patria, como el color del cielo, celeste y blanca, y con un radiante sol en el medio. En el año 1864 se inaugura el tramo del Ferrocarril del Oeste, actual Ferrocarril Sarmiento, que pasa por Luján. Conectando Moreno con la ciudad de Mercedes, la vía seguirá extendiéndose hasta llegar al extremo oeste de Argentina. ¿A qué voy con toda esta parte de la historia? Fíjense el importantísimo lugar que a veces visitamos. ¿Y cuántas personas habrán suplicado a la Virgen Madre y ella a su vez haber escuchado las intenciones y los sentimientos del corazón de los hombres, como toda buena madre a lo largo de toda la historia? Que en el año 1886, un 30 de septiembre, se coronó a la Virgen como Nuestra Señora de Luján. La corona fue bendecida por el Papa León XIII, Papa italiano de Carpineto, Roma, consagrándose así como la patrona de la feligresía católica argentina. Pero la ceremonia, la coronación física de la imagen, se realizó en Luján el 8 de mayo de 1887, acto solicitado por el entonces arzobispo de Buenos Aires, León Federico Aneiros, y el padre Jorge Salvaire, consolidando la devoción a la Virgen y con la asistencia de altos dignatarios de la Iglesia Católica y del Cabildo Eclesiástico Metropolitano. El Papa León XIII fue quien publicó 11 encíclicas papales sobre el Santo Rosario, un récord que le valió el apodo de Papa del Rosario. Y fue el Papa que tuvo una visión aterradora. Vio en una oportunidad a Satanás que tenía 100 años para atacar a la Iglesia Católica. Fue entonces cuando escribió la oración de San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder divino arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Hasta que en los años 1890 a 1935 construyen la basílica. En el año 1930, la Virgen de Luján es declarada patrona de la República Argentina, del Uruguay y del Paraguay por el Papa Pío XI, Papa italiano de Roma. Este Papa Pío XI era el máximo líder de la Iglesia Católica Mundial, enfocado en la recristianización de la sociedad, y tuvo un impacto directo en Argentina al declarar a la Virgen de Luján como patrona oficial del país.
Su pontificado impulsó la acción católica y la diplomacia vaticana durante el período de entreguerras. Fomentó una iglesia más activa en política y sociedad, preparando el terreno para el Gran Congreso Eucarístico Internacional de 1934 en Buenos Aires, al que envió al cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII. En el año 1934, el cardenal Eugenio Pacelli, que en 1939 se convertirá en el Papa Pío XII, papa italiano oriundo de Decio, la región que pertenecía al reino lombardo, véneto del Imperio Austríaco, en octubre del año 1934, ante una multitudinaria presencia de fieles cristianos, viene aquí a la Argentina para presidir el 32º Congreso Eucarístico Internacional. Su visita fue un hito histórico, consolidando la presencia de la Iglesia Católica en América Latina, antes de asumir el papado en el año 1939 durante la Segunda Guerra Mundial. El pabellón Balcarce, situado en el mismo complejo, recibe su nombre en honor a Doña Lola Balcarce, o popularmente conocida como Doña Lola, Josefa Dominga Balcarce y San Martín. Fue la nieta del general José de San Martín y una destacada benefactora argentina que residió en Francia, fallecida en el año 1954. Es conocida por su gran labor humanitaria durante la Primera Guerra Mundial y por donar valiosos objetos históricos de su abuelo, hoy custodiados en el Museo Udaondo de Luján. Más adelante, en el año 1982, la Virgen de Luján es visitada por el Papa Juan Pablo II, Papa polaco de Wadowicz, un 11 de junio de 1982 en medio de la Guerra de Malvinas, con el objetivo principal de rezar por la paz entre Argentina y Gran Bretaña y mediar en el conflicto. Fue una visita relámpago, siendo el primer papa en ejercicio también en visitar este santuario nacional, buscando consolar al pueblo argentino y pedir por las víctimas de la guerra. Me meten en el quirófano y en el quirófano me desvisten ahí, yo reacciono y el capitán Ranieri me dice: acá está, saca el proyectil con la cuenta del rosario fundida y el rosario. Que las dificultades que te toca vivir no sean obstáculo a tu amor, a tu generosidad, sino un fuerte desafío. No te canses de servir, no calles la verdad, supera tus temores, sé consciente de tus propios límites personales. Tienes que ser fuerte y valiente, lúcido y perseverante en este largo camino. No te dejes seducir por la violencia y las mil razones que aparentan justificarla. Se equivoca el que dice que pasando por ella se logrará la justicia y la paz. Juan Pablo II y su intención principal fue pedir a la Virgen de Luján por la paz mundial y el fin del conflicto bélico durante la fase final de la Guerra de Malvinas, pidiendo por los caídos y la reconciliación. Y se presentó como un sencillo peregrino, llegando incluso a trasladarse en un colectivo, bondi, de la línea 501, tras la misa, acercándose a la gente como gesto de humildad, y manifestó su profunda devoción por la Virgen de Luján, destacando el amor de la Iglesia argentina por María.
Esta visita que realizó esa tarde del 11 de junio de 1982 quedó marcada para siempre en la historia argentina como un momento de gran carga espiritual y búsqueda de esperanza en otro momento oscuro del país. Acá escuchando unos rock and roll y estábamos entrando a Luján. En el año 1998 se termina la construcción de la autopista del oeste, conectando directamente la ciudad con Buenos Aires y reemplazando a la antigua Ruta 7, dándole una entrada principal y emocionante hacia la imponente Basílica de Luján. Gracias por la invitación, Marcelo. Tesoro. Difícil es bajarse de este tren, donde todo vale nada y nada es real. Llegamos a Luján. Un aplauso para Marcelo. Grande, Marcelo. Gracias por la invitación, Marcelo. Y no hay nada mejor que venir a pasar el día con tu familia o con tus amigos. En el año 2003 se inicia un plan de restauración integral de la basílica y de Luján mismo, para repeler las grandes inundaciones que ha sufrido a lo largo de los tiempos, hasta que la nación es bendecida por la elección histórica del Vaticano de un nuevo Papa, y esta vez argentino y buen criollo. Porque esta es la casa de la madre, y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos, todos, 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 sin excepción. En ese entonces, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se convierte en papa con el nombre de Francisco, en honor al santo San Francisco de Asís, destacado por su humildad. Después de haber celebrado multitudinarias misas a los pies de la Virgen de Luján, se convierte en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, nacido en Flores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la antigua capital federal, en Argentina, fue elegido el 13 de marzo del año 2013 y su pontificado concluyó con su fallecimiento el 21 de abril del año 2025, siendo el primer Papa latinoamericano, argentino y jesuita, sucediendo a Benedicto XVI tras su renuncia. Habemus Papa. La Iglesia no dijo nada con la esclavitud porque las culturas eran así en aquel momento. Hoy día nadie habla de la esclavitud como en aquella época, pero la Iglesia no es tonta y sabe que hoy día hay tanta esclavitud como en aquella época. Para buscar un trabajo le dirán, sí, bueno, está bien, sí, señorita, esto va bien con usted. Son 11 horas de trabajo y 600 euros al mes. Pero yo con esto no puedo vivir, es problema suyo, mire la cola que hay. Es una esclavitud moderna esa, no la esclavitud del mercado. O una mujer que tiene que cuidar de no quedar embarazada porque en cuanto se den cuenta que está embarazada la echan del trabajo, ¿no? Es
es otra esclavitud, o sea, te quita la libertad de ser madre, ¿no? Hoy día hay esclavitudes modernas que a los cristianos tenemos que denunciar. ¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida ya está terminada? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No oigo? Levantarse. Y hay una cosa muy linda que quisiera que hoy se la llevaran como recuerdo. Los alpinos que les gusta subir montañas tienen un cantito muy lindo que dice así: en el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Cosa linda. Y llegando casi al final de este relato, dejé lo mejor para el final. Además de ser la Virgen de Luján, la patrona de Argentina, y que todos los años se realizan peregrinaciones hasta los pies de nuestra Madre. Por ejemplo, la peregrinación más importante es la de los jóvenes en el mes de octubre. Parte desde el santuario de San Cayetano, patrono del trabajo, desde la calle Cusco 150, en el barrio de Liniers de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, hasta la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires, con una distancia aproximada de 60 a 63 kilómetros, con una duración aproximada de 12 horas de caminata, dependiendo del ritmo, tomando por la avenida Rivadavia y luego siguiendo por la ruta nacional número 7, atravesando varios municipios bonaerenses como Morón, Merlo, Moreno y General Rodríguez. Los milagros más sorprendentes y destacados de la Virgen son como, por ejemplo, el milagro de la carreta del año 1630, como comenté al comienzo del relato, cuando la mismísima Virgen María quiso quedarse en ese lugar, porque Dios siempre está un paso más adelante que nosotros, allanando los caminos y sabiendo todo esto que iba a acontecer. El negro Manuel, o Manuel Costa de los Ríos, fue un esclavo africano testigo del milagro de la Virgen de Luján del año 1630. Él estaba allí y fue su primer custodio de la imagen. Nacido en Cabo Verde, cuidó de la imagen en una pequeña capilla del barrio, propagando así su culto y acompañando a los peregrinos hasta su muerte en el año 1686. Solía decir: soy de la Virgen nomás. Tras el milagro, Bernabé González Filiano lo dejó a cargo de la imagen. Manuel se consideraba propiedad exclusiva de la Virgen María y, respondiendo ante los intentos de venta, que él era solo esclavo de la Virgen. Vivió al servicio de la Virgen, manteniendo siempre una vela encendida, siendo el primer testigo de muchos de los prodigios de la Virgen y cuidando la pequeña capilla de barro. El milagro de la curación del padre Pedro de Montalvo en el año 1684. El sacerdote, desahuciado por una enfermedad, tuberculosis, acudió a la Virgen, en aquel entonces a su capilla bajo el cuidado del negro Manuel, que le ungió el pecho con el cebo de la lámpara que ardía en el altar y le dio una infusión con abrojos que solía desprender del vestido de la Virgen. Entonces el sacerdote se sanó milagrosamente y en agradecimiento permaneció allí como primer capellán. Respuesto al fin, el padre Montalvo, que pertenecía a una noble familia y tenía relaciones influyentes, se dedicó a terminar la capilla y más adelante inaugurar el nuevo santuario. Con una solemne procesión del 8 de diciembre del año 1685, la Virgen de Luján tuvo su primer palacio y también custodio oficial el padre Pedro de Montalvo. El milagro del padre Jorge María Salvaire, que era un sacerdote lazarista de origen francés, participó en el año 1871 de la primera peregrinación a la Virgen de Luján.
Desde allí en más, el padre Salvaire se le encomendó recorrer tolderías para llevar el Evangelio. Anduvo por Salinas Grandes, en Santiago del Estero, en la provincia de Buenos Aires pasó por Guaminí, Puan, Trenquelauquen y Carué, entre otras incipientes villas. Pero ocurrió que en dirección a los toldos de Namuncurá, donde ya había aborígenes, se tenía devoción por la Virgen Gaucha. Se había propagado una peste, la viruela. Los indígenas, creyendo que el padre había sido quien trajo el virus, lo condenaron a morir lanceado. Así, maniatado y maltratado, Salvaire comenzó a rezarle al Señor y a la Virgen y prometió: publicaré tus milagros, engrandeceré tu iglesia. Al instante que iba a ser ejecutado, apareció Bernardo, el hermano del cacique Namuncurá, quien inmediatamente cubrió al cura con su poncho para protegerlo. Había reconocido al padre Salvaire y le concedió la libertad. En el año 1875, el sacerdote lazarista fue ordenado custodio del santuario y párroco de Luján. Y luego, cumpliendo con su promesa de propagar el culto de Nuestra Señora de Luján, volvió al desierto a recorrer toldos y para evangelizar. Publicó también su obra llamada Historia de Nuestra Señora de Luján. Este sacerdote, llamado Jorge María Salvaire, fue quien viajó a Roma para solicitarle al Papa León XIII la coronación pontificia de la imagen, con oro y joyas que llevó de Buenos Aires. Este sacerdote hizo confeccionar la corona en París para la Virgen, posteriormente presentando al Papa la petición del episcopado y de los fieles del Río de la Plata para coronar a la Santísima Virgen. El milagro de Malvinas. ¡No existe el frío! ¡No existe el hambre! ¡Solo Dios y la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Durante la guerra del año 1982, entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas, fue llevada la imagen de la Virgen de Luján para protección de las tropas y que tantos soldados creían en ella, implorando por sus vidas. Se considera un milagro su protección. Fue llevada la imagen de la Virgen de Luján para protección de las tropas y que tantos soldados creían en ella, implorando por sus vidas. Se considera un milagro su protección, porque al instante de pisar esas islas culminó la guerra. El milagro de la imagen de la Virgen. A pesar de ser muy venerada por millones de fieles en el suelo argentino, quisiera destacar una paradoja que se da entre el material con que está hecha la Virgen María y lo que representa. La imagen de la Virgen de Luján está hecha de barro cocido, una imagen totalmente frágil de la Purísima Concepción, con las manos juntas ante el pecho, ángeles en sus pies y con su ropa cubierta de estrellas, y de cómo hasta el día de hoy permanece intacta. De hecho, en el año 1904 se le puso una coraza de plata para cuidarla, pero ya se hubiese deshecho y aún permanece resistente. Esta pequeña imagen de terracota de la Virgen de Luján mide 38 centímetros de alto. Fue creada en el siglo XVII en el Valle de Paraíba, San Pablo, Brasil. La imagen llegó al actual territorio de la República Argentina en mayo de 1630, cuando se produjo el milagro que determinó su permanencia a orillas del río Luján y con más de 300 años de antigüedad. Sin embargo, esa fragilidad del material representa para todos nosotros la inmensidad de una madre que con su fuerza nos sostiene y con su amor nos abraza.
En lo frágil se da el milagro de lo eterno. Así es Luján, oasis de fe y de renovación de nuestras vidas, lugar de conversión y de sanación, un lugar de encuentro con Dios y con María. Como nos invitaba el Papa Francisco, diciendo: mirémosla y dejémonos mirar por ella, que la Virgen nos siga sosteniendo y regalando la unidad a todos los argentinos. Virgen Sagrada María, Santa Virgen de Luján, ruega por nosotros. Les habla Marcelo del Ministerio Jesús Misericordioso. Y viva María. ¡Viva María! Virgen María, Nuestra Señora de Luján, patrona de nuestra patria, hoy alzamos nuestros ojos hacia ti, Madre de los pobres, escúchanos. Te pedimos por nuestro pueblo, ilumínalo con la luz de Jesucristo, y enciende el fuego nuevo del amor entre hermanos. Unidos estamos bajo tu manto, para contarte que falta el pan material en muchas casas, pero también falta el pan de la verdad y la justicia en muchas mentes. Falta el pan del amor entre hermanos, y el pan de Jesús en los corazones. Te pedimos que extingas el odio, ahogues el ansia de los bienes materiales, y derrames sobre nuestro suelo la semilla de la humildad y comprensión. Haz que comprendamos que somos hermanos, nacidos bajo un mismo cielo y bandera, y que sufrimos las mismas penas y alegrías. Que tu luz ilumine nuestra esperanza y alivie nuestra pobreza material y espiritual, para que juntos podamos construir un mundo de compasión y solidaridad. Amén.
crece el mar y surjan los tormentos en medio de la tempestad. Confía en Jesús y todo calmará. Aunque no tengas fuerzas, aunque no puedas más, siempre sigue adelante y nunca mires para atrás. Confía en Jesús y todo cambiará. Y no lo dudes, nunca lo dudes, solo debes tener fe y las montañas se moverán. Fe, 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 como te dice Jesús, y las montañas se moverán. Fe. Quiero estar cerca de ustedes, desde aquí los acompaño. La Virgen hizo allí, quiso quedarse allí, un camino de memoria de tantos años y años, de peregrinaciones, de búsquedas, de milagros, de hijas e hijos que caminan a ver a la Madre. Que en ese encuentro la memoria sea la guía de ustedes, porque una memoria fuerte garantiza un futuro seguro. Recuerden todo lo que la Virgen ha hecho en nuestra patria. Déjense acompañar por ella y acompáñenla en sus caminos. Que Dios los bendiga a todos y que la Virgen los cuide.